¿Cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Bueno, yo les había prometido un videíto donde les iba a mostrar como un ejemplo de un proyecto integrador ya finalizado. La idea, y esto es importante que lo tengan en cuenta, así como sucedió en la primera entrega con el video que les compartí, es que simplemente se guíen por la estructura, digamos, más allá del contenido. Obviamente pues puede que este no coincida con la variable de estudio, el proceso cognitivo que tiene, pero que por lo menos, digamos, ustedes puedan evidenciar si tienen una estructura muy similar, si les hace falta algo, por ejemplo, porque obviamente este proyecto integrador pues puede tener, por ejemplo, algunas falencias en términos de la redacción y otros criterios. Digamos, para que lo que tengamos en cuenta, este proyecto recibió una nota de 4,6, ¿listo? Entonces es importante que tengan en cuenta, obviamente se hicieron algunas correcciones. Entonces, bueno, tenemos aquí pues la página de inicio. Esto no tiene, digamos, mayor lío. Quité obviamente los nombres de los estudiantes por confidencialidad, pero ahí deben ir sus nombres. Luego nos encontramos con ya el título, digamos, teniendo en cuenta los niveles de titulación. Está el resumen. Recuerden que deben hacer un resumen de su investigación, donde básicamente en términos generales digan cuál fue el objetivo de la investigación, cuál fue la muestra, digamos, si la variable de estudio, digamos, los grupos que ustedes tenían, qué tarea evaluaba el proceso cognitivo, una pequeña descripción de esa tarea. Por ejemplo, aquí esto es una corrección, la voy a borrar. eh, los resultados y la conclusión, ¿listo? Y esto también lo deben hacer bueno, y también deben adjuntar el resumen en inglés, ¿listo? Y palabras claves. Bueno, ya luego viene la introducción, que realmente recuerden que lo que vamos a revisar ahí son las correcciones realizadas en la primera entrega, esas sugerencias y esos comentarios que les hicimos. Entonces, bueno, aquí está la, la introducción. Bueno, si ustedes se fijan aquí otra cosa, tenemos el titulillo en mayúscula sostenida con la paginación. Bueno, y aquí están pues las investigaciones que ellos pusieron, etcétera. Y bueno, más investigaciones. Y aquí está el párrafo de cierre, por ejemplo, que si ustedes tuvieron la corrección de que les faltaba el párrafo de cierre, es importante pues que lo realicen. La pregunta, bueno, ellos pusieron aquí pregunta, objetivos e hipótesis en párrafo, que está bien, como les he dicho. Pues esto también depende de su profesor de diseños en el caso de que integre. Si el profe les dice que en párrafo, lo pueden hacer así, para mí también está bien. Si les dice que no, que tiene que ser por subtítulos, también está bien para mí. ¿Listo? Solamente es para que tengan en cuenta que en este caso ellos siguieron este formato. Luego está el método, el diseño, los participantes, instrumento, listo, instrumento, procedimiento, consideraciones éticas, que esto era lo de la primera entrega y aquí vienen ya los resultados, ¿sí? Entonces, una pequeña introducción de cuáles fueron los datos que se analizaron, cuál fue el proceso cognitivo que estaban estudiando, los grupos de comparación y qué estadísticos utilizaron, si fue solamente descriptivos. Para el caso, por ejemplo, algunos no integradores decidieron hacer no solamente descriptivos, otros no integradores descriptivos y prueba T, y para los integradores pues sí era obligatorio hacer estos dos, ¿listo? Entonces como digamos como una breve introducción a lo que ustedes hicieron en relación al análisis de los resultados. Luego viene pues una tabla de descriptivos. Aquí la idea, por ejemplo, aquí tengo una pequeña corrección, ¿sí? Que las borré, pero aquí, por ejemplo, es importante que a medida que ustedes van poniendo la tabla también pongan la interpretación de esa información, ¿listo? Entonces, interpretación. Luego, yo aquí también les hice una corrección a este grupo. Yo pondría luego la prueba T. ¿Listo? Prueba T. Para el caso de los integradores o de los no integradores que hicieron prueba T, pondría todo lo relacionado con la prueba T. Por ejemplo, esto que está acá. ¿Dónde está? Sí. Esto y su interpretación, que ellos la tienen. Si ustedes notan, ellos la tienen. ¿Sí? Y luego pondría por último la figura con su debida interpretación. ¿Listo? Es como, eso es importante. Entonces, que para cada vez que hay una tabla o una figura, realicen la interpretación de esa información. Y es una interpretación, ¿listo? No colocar exactamente la misma información, sino interpretar esos datos que obtienen ahí
respecto, por ejemplo, al objetivo de su investigación, que era comparar pues, estos dos grupos en relación a un proceso cognitivo. Luego de esto, una pequeña conclusión de los resultados, ¿sí? Entonces, digamos, ¿este les sirve? Sí. Yo les haría, digamos, como ejemplo, sí, pero yo le haría esa modificación. ¿Listo? No está mal porque presentan los resultados que son, los presentan con normas APA. Simplemente el error que hay aquí es un error más como de orden, ¿sí? Nada más, que se puede arreglar fácilmente. Listo. Luego viene la discusión. Bueno, este título es centrado. Y en la discusión, pues comenzamos con el objetivo de la investigación, que fue lo que se encontró en términos generales, y luego con el contraste. Vamos con el contraste de las investigaciones previamente consultadas con los resultados de su investigación. Recuerden que ese contraste, pues puede ser a favor o en contra. Por ejemplo, muchos me han dicho, profe, pero es que nosotros encontramos que no hay diferencias y todos los estudios dicen que sí hay diferencias. No pasa nada. Al final, esa es la evidencia, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es contrastarlo y argumentar y explicar por qué, por ejemplo, ustedes no encontraron diferencias significativas. ¿Qué pueden haber hecho esas investigaciones que ustedes no hayan hecho tal vez de la misma manera, ¿sí? En términos metodológicos, en términos del planteamiento de las hipótesis, un montón de cosas que tal vez ustedes no hayan abordado y que por eso encontraron esos resultados. Por el contrario, si ustedes tienen tanto investigaciones a favor o en contra, pues hacen el debido contraste, por ejemplo, y si todas las investigaciones están a favor, pues digamos que una conclusión y argumentar por qué sucede esto, por qué sucede ese fenómeno, donde claramente sí se encuentran diferencias entre grupos, y todo esto puede ser para, digamos, para los casos anteriores que les he dado, donde todo está en contra o hay a favor en contra, o todo está a favor, siempre tratando de explicar de alguna teoría cognitiva de las que hayamos visto o de las que están en las lecturas complementarias, y también lo pueden explicar en términos metodológicos. Por ejemplo, aquí ellos hacen una explicación de esos hallazgos en términos de las diferencias individuales y evolutivas, por ejemplo, ¿listo? Y comienzan a explicarlo. Luego aquí, bueno, aquí por ejemplo, también falta un poco de información. Como les digo, pues digamos, fue uno de los mejores proyectos, pero igual no fue un proyecto perfecto, ¿sí? Obviamente comparativamente con el resto de proyectos fue un buen proyecto, entonces ténganlo en cuenta que igual tiene correcciones. Aquí todavía, digamos, aquí ya están hablando de los aspectos metodológicos propios de la investigación, ¿sí? Entonces está bien. Aquí yo, por ejemplo, alargaría un poquito más esto de futuros estudios y le agregaría una conclusión de toda la investigación, ¿listo? Eso sería como lo que haría. Falta ahí, pero digamos que en términos generales pues es una muy buena discusión, ¿sí? Simplemente le extendería un poco más la propuesta para futuros estudios y una conclusión ya de todo el artículo para que ustedes recuerden siempre cerrar. Así como cerramos los resultados, cerramos la introducción, vamos a cerrar también la discusión, y al final la discusión es lo que cierra todo el artículo, ¿sí? todo su proyecto. Eso sería todo, entonces voy a volverles a poner una vista un poquito más lenta por si se quieren detener en algún punto, digamos en términos tal vez de estructura, pero recuerden que este proyecto pues tiene correcciones, no es un proyecto perfecto, entonces es importante que lo tengan en cuenta, pero pues sí puede ser un buen ejemplo para que a partir de esto ustedes entreguen un trabajo mucho mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, recuerden, aquí vamos a la introducción. Si se necesitan detener en algún punto, pues simplemente le dan pausa al video y listo. Listo, chicos, entonces, bueno, espero que les vaya muy bien en su entrega. Recuerden, por favor, hacerlo dentro de los tiempos estipulados y por los medios o los vínculos habilitados para esto, ¿vale? Digamos que la próxima semana en clase vamos a estar hablando un poco de la sustentación. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo dentro de la clase, como de algunos criterios generales. Otra cosa importante, ya que pues estoy haciendo esto aquí en este momento, aprovechando el tiempo, es que eh, las correcciones que les vamos a hacer de la segunda entrega o de la entrega final son correcciones dirigidas netamente a lo que ustedes ya pueden corregir, ¿sí? O sea, son retroalimentaciones dirigidas a las correcciones que ustedes pueden hacer para la sustentación, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, en la primera entrega pues fue unas correcciones muy minuciosas de modifiquen esto, esta no es la cita, etcétera.
Aquí simplemente vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con los, digamos, con los cambios que ustedes podrían realizar para la sustentación, ¿listo? Y aquí mismo en este apartado, por ejemplo, antes de referencias, vamos a colocar si hay preguntas o no hay preguntas, ¿listo? Esto como para que lo tengan en cuenta a la hora de revisar la retroalimentación que le haremos luego de que ustedes entreguen su entrega final, ¿listo? Entonces, muchas gracias a todos y a todas y espero que este video les sirva.